Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Son las 23 horas y más allá de los 30 minutos arrancamos otro capítulo de El Depósito de Apobo en este 2015, año del Señor. Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de Nicasio Mendieta, creador de la caña de remolacha, un aguardiente que hace que a las muchachas se les caiga la cucaracha. Creyeron que iba así bombacha. Buenas noches, Asunción. Ya está en marcha la noche en este país en donde cualquier día y en cualquier momento puede ser Black Friday. Ni siquiera es necesario que sea viernes. Bueno, la ciudad huye de actividad mientras que en Francia los musulmanes extremistas pichados porque en una revista le caricaturaban a Mahoma. Le enchufaron una ristra de bombas al edificio de la misma. Lo peor del caso es que estas cosas están hechas porque eso es lo que quiere el Dios de estos tipos. Menos mal que en nuestro país no existen estas cosas. Le tenemos a los pastores, a un pastor que cobra por viajar a Europa por orden de Dios. Y los perros le pagan, ¿no? Sí, con lo mucho que le gusta al paraguayo explotar bombas, acá hay tierra fértil para esta clase de ideología, viejo. Buenas noches al país en donde parece que se puede vivir sin trabajar, sin que se nos diga absolutamente nada, con total impunidad, viejo. Bienvenidos a un país donde los senadores cobran su jugoso sueldo antes de fin de mes y los jubilados no saben si van a cobrar o no. Meteorología nos dice que ni el fútbol paraguayo parece que mejora. El silencio con que se manejan es altamente sospechoso y así como vamos, lluvia de goles vamos a tener, pero en contra. Buenas noches, Asunción. Recordemos que esta es la selección que en las eliminatorias anteriores clasificó en el último lugar con la mayor cantidad de goles recibidos y la menor cantidad de goles realizados. Todo un récord, ¿eh? Bienvenidos a un país en donde cada vez que llueve se va la corriente eléctrica. Bienvenidos al país en donde creemos que todo lo que viene de afuera es mejor. Bienvenidos al país en donde nos quejamos de todo, pero esperamos que otros solucionen. Bienvenidos al país en donde es más fácil copiar que inventar. Bienvenidos al país de los piratas y falsificadores. Bienvenidos al país de los pipus, de los hurra, de las bombas 3x3 y 12x3 y 15x3 también. Bienvenidos al país de los impunes. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se verá cálido y con mujeres en bikini en las playas de Brasil, exceptuando alguna que otra paraguaya con malla ciclista o con su tricota por la cintura para tapar su cola. Perspectivas en todo el país, húmedo, caliente y con alto consumo de alcoholes. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para la alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar ya se ha ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfruten todos del país sin yodo. Esto no es una pesadilla. Bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al Depósito de Apobo, vieja. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Agradecemos el acompañamiento que nos hacen todas las noches y estamos nuevamente para presentarnos muy serios ya. Demasiado serio, ¿por qué tan serio? Bueno, pero tenemos un nuevo saco yo, ¿eh? Saco G. Saco G. En su saco. Hablando de saco,
algo en portugués. ¿Qué quiere ver la gente, Tito? ¿Qué quiere la San gente? João diz que não. Ah, San João. Espera, La rima. San João dice que no. Traducido quiere decir San Juan dice que no. Al revés. Dice que não. Dice que no. ¿Cómo eso? ¿Hicimos alguna vez que...? Es una festividad San Juan, sanjuanina, sí. ¿verdad? Acá se dedica mucho. Sí, pero que se realiza en las colonias, donde se encuentran muchos brasileros que sería Ciguayos. en todo el borde de la... Sí, ¿Viste? sí, Esta sí, zona sí. donde está prohibido venderle las tierras a los brasileros. Sí. Ahí. Ahí, ya. Ya se le vendió todo. Ya está todo. Ahí se hace un San Juan. Sí, sí, Pero pero... no es San Juan, dice que sí. No, es un San Juan traducido al portugués. San João diz que não. Oi, galera, você sabe que o Brasil não é só mundial. Tem muitas tradições que são velhinhas, mas são muito divertidas. São culturais. É muito conhecidas. São João diz que não. A festa da televisão junina. Haverão muitos jogos típicos. Lambida de panela. O pau escorregado. Caminhando em cima das brasas quentes. A quebração do pote. Cabeça de boi com lâmpada de óleo nos cornos. O carrossel dos cavalinhos de pau. Carreira de sacola. Balão de fogo. Minhoca elétrica. Com as comidas tradicionais. Chiclete de cachorro. Chiclete de farinha de mandioca branco. Carne queimada disposta em presa. Pastel de mandioca. Mas toda a dimensão das representações divertidas. Casamento envergonhado. Em Santa Rita. Daqui a pouco. São João diz que não. Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿te gustó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Te pasó bien suave? Le ponemos una música de fondo. Ahí está. pasó bueno. Arrancamos. No, lo que pasa es que tengo acá el cosito. ¿Qué pasó? picho? Cucaracha, la cucaracha. ¿Qué la música? Hoy arrancamos con un poquito de los 90. Arrancamos con los 90 con Ese era Durán, Dani Durán. Dani Durán y el hermano. El hermano, claro, Durán. Claro, Dani Durán y su hermano Cristóbal. Grupo británico con Simon Le Bon. Simon Le Bon. Simon Le Bon, Sí, Simon Le en la Bon, que voz. se casó, ¿eh? En la voz, que cantante de Simon Le Bon. Simon León. Un grupo de los 80. Simon León es el apellido. No, Le Bon. León será. No, Le Bon. No es Simon muy- Le no Bon, es- grupo de los 80. Este un poquito de los 90, pero que sigue hasta ahora vigente. Un grupo- Se conoce mucho este tema. Sí, violencia de verano. Violence of Summer. Viene justito para la época. Violencia de verano. Violencia de verano. No, y no tenemos que programar esto. Porque, claro. ¿Cómo no? Pero es un tema, Bueno. digamos, de los 90, pero no muy actual, ¿verdad? Decime una cosa, ¿cómo estamos? Vos, de los panchos estamos bien, toda la semana cocinaste pancho, comimos Cocinamos. pancho, te va bien con los panchos, ya sabemos. Ya sabemos, los panchos es lo bueno. Ya sabes la gente que soy DJ Pancho porque te encanta cocinar pancho, te sale muy tarde nomás porque empezar a cocinar los lunes, comemos los viernes los panchos. Bueno, pero ¿comemos o no comemos? Bueno, comemos, Sí, rico bueno, pan, rico los rico panchos. Está bueno está bueno. No, Famoso, ¿cómo es? Está muy bueno. Tony, te escuchamos bien, que te escuchamos bien. No, ¿qué tal? Violencia de verano también, muy violento Pasa que está. acá se escucha más fuerte. Sí, claro. Te estaba diciendo, los Sí. panchos todo bien, ¿verdad? Los adminículos para el pancho, de toda la semana. Vendimos vamos- todo la semana pasada. Ahora, ¿qué podemos ofrecer para que entre alguien más? más Tenemos, pancho, si tenemos vendiste todavía espacio mucho pancho, disponible. vende más pancho. No, eso ese es el negocio de él. Yo quiero un negocio para nosotros. Nosotros acá Claro, como que gerente de marketing y encargado de la parte de publicidad estamos Regalando buscando, nosotros los panchos y venderle a otros. estamos buscando rubro, claro. Estamos buscando rubro. Y ahora que lo veo justamente con el tereré, Yo tomo té hasta ahora, Mira. para no dormirme. Tenemos una hierba. Ah, tenemos una hierba. Yerba mate. Ah, yerba mate, pues, puede entrar yerba acá. mate, ahí. Y tomamos hierba. Sí. Yo no tengo problema de tomar hierba acá en el programa, claro que sí. Tomo ¿Tenemos luego. hierba? Ah, Acá. mira qué bueno. Te doy Hierba vuelta para que mate se vea. puede ser también, che. Sí. Esta Para es el una- mate, esta- para el Esta tereré. es una hierba riquísima la que yo Quiero tomo, ojalá tomar. que entre. No quiero nomás te voy a decir la tranca marca, todo pero acá. ojalá que entre. ¿sabes? Pero debe ser la misma que va a auspiciar. Estamos en tratativas para que auspicie. La hierba es difícil de tomar cuando está seca. No, Y no, hay que pero se toma mojar con bien, agua. claro. No, pues Albert dijo, yo tomo hierba, digo, pero a mí se me tranca todo acá. No, tomo No, tereré, tomo tereré. Y bueno, Tomo mate también. Y ahora que es verano, lo tomamos todo frío. el día, tereré. hay que hidratarse. A mí personalmente me gusta mucho el mate, ¿verdad?
tomo mate. Ah, acá tenés tu Claro, matero. tengo el matero para... ¿Qué es una hierba? ¿Qué es una hierba? Es una hierba, Me parece claro, bien. claro. ¿Qué es una Y hierba? toma Yo usted caigo, el mate. me voy a comprar si querés. No, Tony, No, que que entre es como oficial. Claro, sí. Claro. Lo que pasa es que él viene acá desarrollando más o menos la estrategia de marketing. Claro, ¿no? claro. Que es más o menos lo que se puede vender en este programa, en el depósito. Sí. ¿verdad? Estuvimos con la comida, ahora vamos con un poquito de acompañamiento. Noto que ustedes están hablando muy así entre ustedes del tema. ¿Y por qué pero no levantan esto, le muestran así al oficiante y le dicen, che, mira vos, ¿dónde acá? Mira vos, qué lindo sería acá tu marca. ¿Verdad? Claro, eso es lo ¿Por que qué más no? estamos queriendo, eso es lo que más o ¿Le menos. mostramos? ¿Le mostramos? No, y es Y que vamos a hablar decirle, muy bien de Tony, vamos a hablar tenés muy que bien. hablarle directo. Vamos a hablar hay que bien. decirle Además, las cosas. es ¿Entendés? una bebida que uno toma en cualquier momento del día, ¿verdad? A esta hora, por ejemplo, a las 11 y pasadita, Claro, de la claro, noche, claro. pasadita uno toma. Yo tomo mate, por ejemplo, hasta las 2, 3 de la madrugada, inclusive. Sí, con whisky y hielo. Bueno. No importa. Bueno, entonces hoy la propuesta es hierba. Hierba, exactamente. Puede acercarse Con a la hierba, música. que tenga hierba, bueno, y nosotros ahí le hablamos bien de su Le tema. buscamos. Y si quiere podemos encender esto. Claro, para ¿cómo comer. no? ¿Cómo no? A ver, acá. Comenzamos ya. Sí. Che, una cosa. ¿Qué pasó? Hoy es tu cumpleaños. Hoy es cumpleaños, José, del DJ Pancho. Gracias, gracias. Hoy es el cumpleaños del DJ Pancho. Para variar un poco. 38 años. 38 años. Estoy reventado, pero... Para variar un poco nos va a cocinar Pancho. Pancho, la hoy comemos- especialidad de la hoy comemos casa, claro. Pancho, por tu cumpleaños. Por mi cumpleaños, claro. Pancho, No va a mate. cocinar y bueno se prendió. Sí, se perdió. Hay que poner más fuerte. Ahí está. sí. El botón power. Vamos, eso bien, ¿no? Ahí está, sí. Ahí va. Ahí está. Ahí el director ya quiere comerse. Sí, ahí Bueno, va. hoy comemos Pancho. Mientras tanto nos vamos a algo Totalmente diferente. Hay cosas que son verdaderamente nuestras. Nuestros paisajes, nuestras costumbres, nuestra gente, nuestras comidas. De lo más nuestro surge el agua mineral Recuerdos de Upacaraí, con toda su pulpa. El agua mineral que nos transporta a lo más profundo de nuestro ser, directamente desde el lago a su mesa. Garantizamos su procedencia con certificado de origen. Agua mineral Recuerdos de Upacaraí, Ñandemba Embarete. Tú que siempre me llamas, tú que siempre estás conmigo, tú que siempre me cuidas, tú que me llenas de abrigo, tú que vas a mi casa, tú que vienes los domingos, tú que un día le gusta, si no me das un respiro. Atención, señora, señor, tenés ya tu pedacito del Polo Norte en tu casa. ¿Cómo hacemos para hacer eso, Alberto? Y bueno, acá está la heladera CAE de Casa Arce que hoy queremos presentarles a ustedes. Súper frío, por eso dejamos abierta la puerta, pero usted no haga eso en su casa, ¿eh? No haga eso porque se pueden gripar, señora, como en el verano. Vamos a hablarle de Casa Arce que tiene sucursales en Villamorra, aquí en Asunción, frente al Paseo Carmelitas, y también la sucursal de Limpio recién inaugura. El paquete nuevita, señora. El frío más frío llegó a casarse con las heladeras CAE. Casa Arce, todo el confort más cerca tuyo. Hola, ¿está usted cansado, triste, solo, deprimido, harto en esta vida? Siga así, mi cuate. Benítez, estamos en el momento más El momento que toda la gente espera, porque la gente está enviando las películas, perdón, los VTR, los videos de Apple. Los pedidos. Los pedidos. Hay pedidos, señores, así que de aquí vas. Esa música yo conozco, Apolin. ¿Eso es porque? Esa es la música de Ultra Socket. ¿Eh? Ultra Socket. Ultra Ya Socket. viene Ultra Socket, señores y señores. Aplausos, nos visita Ultra Socket. Un superhéroe nacional. Pero viene al programa. Ultra Socket. ¿Cómo está Ultra Socket? ¿Qué hace, Correlí? ¿Cómo está? Bien lo que trae una soncerita. Gracias, Ultra Socket. Ah, vaca. Y qué lindo. Para repartir, tenemos. Sí, aquí. ¿A quién le va a repartir? Le están repartiendo a todos. Ah, mira, oye. Felicidades. Transgrede los planos. Este me trajeron los reyes. Qué bien, Ultra Socket. Carne de camello, ¿no? Qué lindo. Tenemos que con reciba. Fantástico. Está Está disponible. ¿A qué se debe esta visita? Estaba
sobrevolando, me imagino. Sí, estaba sobrevolando la ciudad de Asunción. Ahí no hay bache ahí arriba. No, por arriba no. Por arriba no hay bache. Qué bien. Pozo de aire en cualquier Pozo de aire en cualquier momento. Espérate, pasa, puedo maquillarlo un poquitito. Estamos en la tele, así que ahí te va a maquillar, te vamos a echar unos polvitos. De paso le damos. Y ya tenemos, Albert, mientras tanto nosotros el... Ahora, no puedo porque tenemos visita. Tenemos visita. La ilustre visita de un gran superhéroe, ¿no? Ahí está. Ya está bien, ya. Muchísimas gracias. Aquí tenés para toda la familia, se tiene que rendir, ¿eh? Así, pero ¿cómo no te vamos a votar? ¿Cómo no te vamos a votar? Ya estamos para la lista sana, ¿eh? Ya estamos. 2018, ¿eh? Claro. Exactamente. Bueno, Ultrason. Quería comentar de películas de ¿En cine. qué andas? ¿En qué andas? Andando de crítico de... Arte y espectáculo. ¿En serio? No me digas. Sí, se jubiló muy de tono. Yo lo estoy reemplazando. Muy bien. Y ahora hace eso, hace crítica de películas. Sí, si me voy al cine y veo la película. Y después escribí, hace un comentario. Y después comento. Qué bien. ¿En qué película va a comentar? Una película, estoy viendo películas así de primer nivel, ¿eh? Por ejemplo, Gravity. ¿Cómo? Gravity. Sí. Yo llegué a ver la película que ganó un Oscar, parece, varios efectos. Se trata de una película muy espacial, Correlí. Donde muy especial. Espacial. En el espacio. Claro. Le contrató a Sandra Bullock. Sí. Sandra Bullock, que conoce de mecánica de naves espaciales. Y eso, Ella conoce que, viste que ahora con la igualdad de género, las mujeres manejan taxis y camión. Y por lo visto en la NASA también ya hay mecánicos pendejas con el Claro, por la pinta, mira cómo avanzaron, evolucionaron. Entonces, ¿sabes cómo va? Ella entonces está arreglando una nave en el espacio con George Clooney. George Clooney le conozco. El astronauta había sido también, Sí. Y ocurre un accidente estelar. ¿Sí? Lluvia, meteorito, que hace que se arme un quilombo en las estaciones satelitales, que son las que nos envían las señales pirata para que podamos ver tele con nuestra antena parabólica Y ellos estaban arreglando ahí. Exactamente. Es por eso que a veces cae la señal, my friend. Cuando hay lluvias estelares. Quilombos estelares. Como el quilombo estelar les dejó a la deriva a Sandra Bullock y George Clooney. Lindo y ese George. Lindo. Ellos tuvieron que realizar una larga caminata en el espacio para llegar a otra estación satelital y desde ahí volver a tomar contacto con los muchachos que estaban en la NASA. Tal es así que cuando estaban caminando en el espacio y ya el aire les iba faltando porque estaban con sus cosas de... Con la escafandra o algo así. Porque el aire le estaba faltando porque no sé si sabráis que en el espacio no hay aire. No hay aire, sabíamos eso. Increíble, Correlí. No hay vacío. Hay tanto espacio y no hay aire. Increíble. Y no están al aire como nosotros. Lo que sí que ya estaban llegando a la otra estación y volvió el quilombo estelar. ¿Otra vez? Volvió el quilombo, my friend. ¿Sí? Y no sé cómo, pero Sandra Bullock tuvo la suerte de que encaramarse por la estribera. Y George Clooney se fue a la puta, pero no tuvo otras cosas que continuar su caminata en el espacio. Claro, se quedó por la deriva. Siguió camino. O sea que tenemos que estar atentos por si le vemos a George Clooney esta noche por acá, Correlí. Está caminando, tío. En fin, Correlí, no te quiero ni contar toda la película. No, vos es un comentario. Y mucho menos el final de la misma. Aunque la lógica indica que alguien se debería salvar, más todavía si se trata de un filme americano en donde siempre triunfa el bien sobre el mal. Cierto. Y bueno, no como acá, ¿verdad? No como acá. Lastimosa. Hasta ahí te cuento con el Está linda tu nueva. Me gusta Ultrason, que tu nueva faceta, porque vos sos multifacético, pues. Y bueno, Correlí, teníamos en la política, ahora te tenemos en el comentario de arte y espectáculo, de cine. Y ahora vamos a algo totalmente diferente, Correlí. En la Roma imperial, la Guardia Pretoriana cumplía una destacada labor a favor de los tribunos, los patricios y los demás habitantes de la ciudad. Así, la vigilia estaba asegurada, a fin de que la paz, el orden y el progreso sean asegurados. La sola presencia de los uniformados en las calles fomentaba el respeto y abortaba todo conato de delincuencia. De esos tiempos provienen las estructuras armadas en todo el mundo, debido a la eficacia demostrada por las mismas.
Aparte de las actividades de vigilancia, se encontraban las barreras. Estas consistían en sorprender previo aviso a la comunidad, ubicándose en las intersecciones de las vías más importantes. De esta manera, requisaban documentos, identificaban a posibles ladrones y mantenían la seguridad en las calles. Fue una práctica muy utilizada y que otorgó grandes beneficios. Otra forma de orden fue la patrulla romana, que ampliaba el radio de control de las cuadrigas. Generalmente a cargo de un centurión y una arzamendia, las patrullas desalentaban todo intento de delincuencia y mantenía a la ciudad alejada de la violencia. Todos estos trabajos eran regidos por el Senado y los diputados, quienes representaban dignamente al pueblo, constituyéndose en los principales veladores de la seguridad y el bienestar ciudadano, dictando normas y leyes que posibiliten el bien común. Gracias a ellos, Roma hoy es reconocida como la ciudad eterna, pero por sobre todo, gracias a ellos, la gloriosa Roma imperial, la grandiosa Roma republicana, hoy está completamente en ruinas. Muy bien, llegamos al final de este programa, Tony. Llegamos. Por fin terminamos, Tony. Más vimos antes de llegar para Icatien. Buen programa, buen programa. A mí no me gustó yo. Está muy bien. Yo totalmente, no. Sí. ¿Verdad? ¿Te pareció? Correcto. Bueno, de todas maneras, un programa más en un día lunes, en donde, bueno, toda la gente volvió del fin de semana, está un poco cansado, pero sin embargo hoy se vio aguantaron. bastante, Sí, hoy se vio bastante. Sí, aguantaron hasta ahora, así que meritorio lo de ustedes, público presente que nos está observando. Nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestra ropa. Estoy hablando de 0 grados, camisas, jeans, vaqueros. Gracias, 0 ropa. grados, Gracias, ropa. Gracias, 0 grados. Le agradecemos nuestra ropa. Claro que sí. Bueno, 0 grados está sobre Félix Jugado, Cásimo León Andreau y el paneo que estábamos haciendo desde Hidrosanitarios, muy que bien. nos proporciona los artefactos Para nuestros de cada día. Para que podamos hacer lo que Ustedes saben que hacemos. Pues, también. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos ya, Tony. Ya es la hora de... ¿Nos vamos? ¿Qué pasó? Llamada. Llamada. Permiso. Teléfono azul, Batman. Hola. Julián, ¿cómo estás, Julián? ¿Cómo te va? Qué sorpresa. Sí, acá está Tony, un amigo tuyo, Tony, Julián. Julián, no me digas que es Julián Apodaca. Sí. Hola, Julián. Te escucho, Julián, te escucho. Ajá. Y hace un tiempito empezó. Ajá. Pues sí. Ajá. Bueno, le digo. Gracias. Chao. Abrazo, Julián, abrazo. Tony, Julián Apodaca. ¿Y qué le dijo? Bueno, Julián Apodaca dice que empezó a ver el programa hoy por primera vez. Dice que le encantaría que Jerón esté con nosotros, señoras y señores. My vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. Gracias, señores, gracias, Jerón, por la compañía. Muchas gracias a Jerón, uno antes y otro después del brindis. Siempre tiene que haber un Jerón. Ahí Tito ya está tomando el Jerón. Y también ya está tomando. Muy bien, señoras y señores, Jerón, muchas gracias. Nos acompaña a partir de hoy en este programa.
¡Salud! ¡Salud, señoras y señores! Y tenemos que despedir ahora este programa con un 1, 2, 3. ¡Bueno, chao!